Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das todo lo necesario para vivir la vida cristiana como tú quieres. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que podamos comprender lo que quieres en nuestra vida y también lo que no quieres, y que podamos glorificar tu nombre a través de nuestra vida, de nuestras acciones. Señor, háblanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y este libro, ¿verdad?, se le atañe a Josué, como está escrito. Y Josué nació en el cautiverio en Egipto. Y Josué, de alguna forma, es el sucesor de Moisés. El éxodo ocurre en el año 1446. La entrada entonces a Egipto va a ser en ese año, en ese mismo año, en el 1446, pero va a ocurrir en un periodo aproximado de unos 15 años. Así que la fecha del libro aproximadamente podría ser en el año 1413, por ahí, o anterior, 1420, pero no se sabe en sí la fecha exacta de la escritura del libro, pero de alguna forma se sabe que mucho del libro lo escribió Josué. Josué es el mismo nombre de Jesús, solo que Josué en hebreo, Jesús, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, pero prácticamente es muy parecido en su pronunciación, Yeshua, Yeshú, y de alguna manera quiere decir la salvación viene de Jehová y Dios salva en el Nuevo Testamento. Recuerde que la palabra Jehová no aparece en los escritos del Nuevo Testamento. Así que cuando usted vea una Biblia, esta que no es Biblia, pero dicen que es Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, y usted ve el nombre Jehová en el Nuevo Testamento, no es correcto gramaticalmente. Y tampoco es correcto porque al final Jesús, el Hijo de Dios, o le decía Señor, Curios, o le decía Abba, o sea, Padre o Papito, y él, nuestro Señor, revolucionó la forma de dirigirnos a Dios como a un Padre. Y por eso la oración modelo, la que conocemos como el Padre Nuestro, empieza así, Padre Nuestro, pero en realidad es la oración dirigida a nuestro Padre Celestial. Recuerde que el Padre Nuestro, si usted se lo sabe, hace bien, pero no es una oración que usted diga como un rezo, sino es una oración que es un esqueleto o un bosquejo de oración, porque este Padre Nuestro viene de la petición de los discípulos: enséñanos a orar. ¿Okay? Ahora sí, vamos a Josué. Dice el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo. Hasta aquí, Josué era el siervo de Moisés. Era uno de los 12 espías, era uno de los que decía vamos a conquistar la tierra junto con Caleb. Era el que estaba esperando allí en el monte a Moisés mientras él estaba recibiendo las tablas, y cuando baja, ¿verdad?, baja con Moisés y ve todo el alboroto, y ya se habían olvidado del Dios que les había sacado de Egipto, y ya habían hecho su imagen de fundición de este Baal, ¿verdad? Entonces, este es Josué. Verso 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Estas son palabras de Dios. Dios se va a dirigir
a Josué de una manera directa. Dios no habla, aunque sí, pero de una manera indirecta. Siempre va a hablar directamente y usted va a reconocer la voz de Dios. Usted va a decir, esto no pudo habérmelo dicho, aunque usó a una persona, aunque usó un evento, aunque usó, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento hasta una mula para mostrar el plan y la voluntad de Dios. Entonces, fíjense, Dios va a hablar de una manera directa. Dice Hebreos, precisamente en el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que de alguna manera Dios nos habla a través de Jesús, de una forma directa, porque Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dice el verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora usted aquí puede ver la palabra de Dios, así que la tierra palestina por herencia le pertenece a los judíos, aunque no posicionalmente, porque no la tienen en posesión. Y es la tierra que se está luchando ahora. Pero si usted ve, esta tierra abarca desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, estamos hablando hasta Babilonia. Ahora, en nuestros tiempos hay una cosa que le llaman el sionismo, ¿verdad? Que muchos hablan, es que los sionistas quieren conquistar la tierra, quieren esto, quieren lo otro, pero es el plan de Dios. Ahora, muchas veces no nos gusta lo que Dios dice, no nos gusta la voluntad de Dios, no nos gusta el plan de Dios, no nos gustan las formas de Dios. Pero si yo soy criatura, es decir, yo he sido creado por Dios con un propósito y Dios me pone ese propósito, lo que yo tengo que hacer como criatura es ser obediente, no rebelarme al plan de Dios, porque en el hombre está la rebeldía. ¿Y por qué tiene que ser así? Y por eso existen las 1001 religiones, porque la gente dice, sí, aquí dice, pero yo creo esto, yo creo aquello, o a mí se me apareció una virgen, se me apareció un ángel, se me apareció una figura, se me apareció esto o aquello, y entonces yo voy a seguir por mi experiencia y no por la palabra de Dios. Entonces se rechaza la palabra de Dios, y ya lo había advertido el apóstol Pablo en Gálatas cuando él dice, mas si yo o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente al que os hemos enseñado, el tal sea anatema. Entonces aquí podemos ver que el mensaje es el mismo. Dios le va a dar esa tierra a Israel, aunque lo veamos imposible, porque hay una guerra milenaria por la tierra. Y en estos tiempos, ¿ves?, los palestinos que ya se crearon una nación y algunos los apoyan, y la tierra de Palestina y los israelitas son unos asesinos y son esto y son lo otro, y hay una disputa terrible y uno dice, ¿cómo va a suceder esto? Bueno, primero, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y una de las cosas que está pasando increíblemente es esta guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, que en realidad no es Rusia y Ucrania, es Rusia y la OTAN. Es una guerra que de alguna forma Rusia tiene que salir proféticamente vencedora, porque es el reino del norte, es aquel que va a luchar contra el anticristo, pero que posteriormente va a luchar contra Israel. Ahora, hasta donde yo veo, la tierra no la poseerán hasta el milenio, cuando Dios, de alguna forma, esté gobernando con vara de hierro
y reparta esta tierra. Así que finalmente no es como a mí me gustaría, no es como yo quisiera, a mí me gustaría verlo, pero son los tiempos de Dios. Así que por eso esto dice, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa que Dios le estaba dando a Josué, pero es una promesa que uno puede hacer la propia. Saber, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. En Hebreos capítulo 10, allí también está cómo el Señor está con sus hijos. Y a veces, aunque no veamos claro, porque tenemos altas y bajas y tenemos a veces ese valle de sombra o de muerte del cual habla el Salmo 23. ¿Sabe? Muchas veces se nos ha predicado que el cristianismo es algo donde no hay problemas, pero los que somos cristianos de muchos años nos hemos dado cuenta que los problemas siempre existen, y existen en los cristianos y en los no cristianos. La única ventaja que tenemos los hijos de Dios es que tenemos a Dios de nuestro lado. Por eso Romanos nos dice en el capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos a Dios de nuestro lado, así que estamos del lado de la victoria. Así que no debemos desfallecer, problemas los vamos a tener, necesidades vamos a tener. Jesús lo advirtió. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si alguien le predica, ven a recibir a Cristo y tus problemas se van a acabar, te está mintiendo. Así como si alguien te dice, recibe a Cristo, no importa que fumes, no importa que seas adúltero, no importa que seas borracho, no importa que seas el pecador más empedernido del mundo, recibe a Cristo. Después Dios va a ir curando y Dios va a ir sanándote. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Arrepentíos, era el mensaje de Jesús. Era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando los israelitas, después que escucharon la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2, dijo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos, y después le dice, y bautícense, en el sentido de poder identificarse con Cristo, en el bautismo, en su muerte y en su resurrección. Pero es el mismo mensaje, arrepentíos. Recuerde, el arrepentimiento es un término militar que denota conversión. ¿Verdad? Usted lo ha visto en los desfiles, que de repente les dan la orden, conversión a la derecha. Y ahí van marchando y no hay ningún movimiento, siguen marchando. Pero cuando dice ya, estos inmediatamente hacen su conversión. Los cristianos hemos llamado a ser convertidos del camino del pecado al camino de la verdad. Dios quiere que andemos en la verdad. Dios quiere que vivamos en la verdad. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Mire, ¿puede darle una silla a las hermanas? No, pesa. ¿Qué pasó? Se van a caer. Ahí. Porque la hermana visita uno. La hermana Neina necesita una. Pónsela ahí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Ahora,
El Señor viene diciendo, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, pero tu parte, tú esfuérzate, porque van a haber problemas, porque va a haber de alguna manera oposición. Porque en la vida cristiana, si no hay problemas, si no hay oposición, si no hay de alguna forma alguien que te detenga, no hay crecimiento. Necesitamos a esas personas que no queremos. Porque hierro con hierro se aguza. De alguna manera necesitamos a esas personas porque esas personas nos hacen ver lo débiles que somos, nos hacen ver lo frágiles que somos, nos hacen ver nuestra realidad. Porque cuando reaccionamos de una manera incorrecta, no hemos sido transformados completamente. Necesitamos a esas personas. Por eso Santiago, cuando escribe, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis completos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que necesitamos las pruebas porque las pruebas dan crecimiento y las pruebas vienen a través no solo de circunstancias, sino a través de personas. Dios nos manda a veces personas para probarnos. Y cuando tú dices ya no puedo más, entonces tienes que pedirle ayuda a Dios. Porque al final no luchas en tu fuerza. O el cristiano no debe luchar en su fuerza. Por eso el apóstol Pablo dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor, en el poder de su fuerza. Y también el apóstol Pablo dice, cuando soy débil entonces soy fuerte. Porque él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que de alguna forma yo tengo que esforzarme y ser valiente. ¿Cuándo? Hoy, en el día a día, hoy. ¿Cuándo necesito valentía? Hoy. ¿Cuándo necesito esforzarme? Hoy. Porque mañana yo no sé si voy a estar. ¿Sabe cuánta gente no dejamos de ver en estos tiempos? Pero cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre una inundación, cuando ocurre un desastre en la creación, cosas que no podemos, ¿verdad?, detener, pero que suceden. Pero si hoy tengo vida, hoy es el día que tengo que esforzarme y ser valiente. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Verso 7, solamente esfuérzate. La importancia de esforzarse, lo vuelve a repetir. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabe? Es difícil, la vida cristiana es difícil y hay que esforzarse, y hay que esforzarse, y hay que esforzarse para vivir la vida cristiana, no como la vivimos, como Dios quiere. ¿Sabe? En nuestros tiempos, ya el cristianismo está tibio, ya se ha conformado. No pasa nada. Puedes ser cristiano y disfrutar de las cosas del mundo. Solo no dejes de ser cristiano. Vive y ve y confiésate. Pero la Biblia nos apunta y nos señala que Dios quiere santidad en nuestra vida. ¿Cuándo? Hoy. Hoy Dios quiere santidad. Y a veces de alguna forma nos olvidamos de ello y tenemos que esforzarnos para no enojarnos, para no pecar cuando nos enojamos. Tenemos que esforzarnos para no mentir, tenemos que esforzarnos para obedecer, tenemos que esforzarnos para no gritar, tenemos que esforzarnos para no pelear, tenemos que esforzarnos para dar testimonio, tenemos que esforzarnos para no caer en la tentación, cualquiera que ésta sea. Tenemos que esforzarnos. La vida cristiana no es fácil. Si alguien le dice la vida cristiana es muy fácil, pues yo creo que no está luchando. Pero tenemos que luchar en el día a día.
Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Sabe? Cuando oye una persona que habla de Dios y de Dios y de Dios y de Dios y de Dios, está bien. ¿Sabe? A mí, cuando yo era pequeño, cuando yo era adolescente, yo decía, puro Dios, 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 y me enojaba, porque yo no quería que me hablaran de Dios. Ahora yo soy el adulto que hablo de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y sí, Dios está en todos lados, porque es omnipresente. Así que el salmista en el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No puedo, no puedo. Él está en todos lados y me ve siempre, siempre. Así que algo de lo cual nos tenemos que acordar cuando estemos a punto de caer en la tentación, cuando seamos invitados a pecar, Dios te está mirando. Y a Dios no le complacen los pecadores. Y si quieres que te vaya bien en la vida, esta es, ¿verdad?, la forma. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, día y noche, para que hagas, es decir, no solo para que lo sepas, sino para que lo pongas en obra, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vea la importancia de esforzarse. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Otra vez, esfuérzate, sé valiente. Se da cuenta, 3 veces, lo cual implica que es necesario esforzarse en la vida cristiana. ¿Sabe? Hay que esforzarse para leer la Biblia. Ay, es que me duerme, ay, es que está la tele, está esto, está lo otro. Ay, hay que esforzarse para leer la Biblia, hay que esforzarse para memorizar, hay que esforzarse para venir a la iglesia, hay que esforzarse para agradar a Dios. La vida cristiana es una vida de esfuerzo y de valentía. Hay que esforzarse para orar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empezaba a orar, yo pensaba que oraba mucho, ¿verdad? Y un día dije, voy a cronometrar mi oración a ver cuánto tardo, ¿verdad? Ahí estaba yo muy valiente orando, y ahí estaba yo, orando, y de repente me quedé sin petición. ¿Y ahora qué digo? Pero dije, no, tengo que ser honesto, ya terminé, ya no tengo nada que decir. 3 minutos. Dije, vaya, y a Pedro se le reclamó que no pudo orar ni siquiera 1 hora. 3 minutos. Dije, no, tengo que esforzarme. Porque puedo orar más, porque podemos orar más. ¿Cómo oramos por los alimentos, verdad? Señor, gracias por los alimentos. Bendícelos, gracias por su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Y se ha convertido en un rezo. Cuando en realidad tenemos que estar conscientes que estamos hablando con Dios. Y que tenemos que, de alguna forma, Señor, agradecerle de una manera diferente cada día. Dáselo a los pobres, que sean de provecho, bendice las manos que lo prepararon, las fuentes donde provienen. Señor, gracias porque no ha faltado en este día el alimento en esta casa. Gracias porque aunque sea mucho, aunque sea poco, siempre tú estás ahí. Siempre estar agradecidos a Dios. Y espero que no sea un rezo. Y tenemos que esforzarnos precisamente para no rezar, para orar, para hablar con Dios, para sacar de nuestro corazón lo que hay. Señor, tengo dudas. Señor, no estoy seguro. Señor, tengo miedo. Señor, esto, Señor, lo otro. Para eso está Dios. Él quiere escucharnos. Él quiere de alguna manera tener esa relación con nosotros en el día a día, pero para ello tenemos que esforzarnos. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. Si tú no te estás esforzando en la vida cristiana, no estás creciendo. No estás creciendo. La vida cristiana es de esfuerzo. Verso 9, verso 10.
Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, miren, Dios le habló a Josué del 1 al 9. Ahora, Josué pone manos a la obra. Josué creyó a Dios. Y mire lo que le dice el verso 11. Pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Creyó. ¿Sabe? El creer no es, yo creo, no es inactividad. Yo espero que el Señor haga. Yo espero que el Señor venga. No todos esperamos, ¿no? Pero este creer es activo, haciendo lo que yo tengo que hacer y dejarle a Dios lo que yo no puedo hacer. Es así. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, yo puedo orar, yo puedo leer, yo puedo testificar, yo puedo invitar a otros, yo puedo hacer muchas cosas. De eso se trata, que yo me esfuerce a hacer lo que tengo que hacer. Después de que Dios me ha hablado, después de que Dios me ha salvado, después de que Dios me ha dado un nuevo propósito, una nueva vida. ¿Para qué? ¿Sabe? Desgraciadamente nos ha afectado mucho la filosofía del mundo y fueron felices para siempre. ¿No? Los cuentos, ¿verdad? Y se casaron y fueron felices para siempre. Y uno cree que es así, pero no es así. Y hay muchos problemas en los hogares porque se piensa que sin hacer nada las cosas van a suceder. Cuando si yo quiero un hogar así o asado, tengo que esforzarme y tengo que esperar en Dios y tengo que luchar para que esto suceda. Las cosas nunca han sucedido por casualidad, nunca. Así que necesitamos trabajar en ello. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿En qué estoy siendo eficiente y en qué estoy siendo deficiente? Señor, ayúdame en mis deficiencias. Dame de tu sabiduría, dame de tu palabra para que yo pueda entender. Verso 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, estos 2 tribus y medio ya tenían la tierra, estos fueron los primeros que recibieron la tierra, 2 tribus y medio, así que hacían falta 10 tribus y medio de recibir la tierra. O sea, la mayoría, eran 12 tribus y solo 2 y medio, 9 y medio tenían que recibir la tierra. Así que dice, acordaos, dice, de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Y de alguna manera esto es, Dios ya ha hecho algo en tu vida. Ahora ve y ayuda a otros, porque alguien nos ayudó a nosotros. ¿Sabe? A veces nos damos mérito a nosotros mismos, ¿no? Y decimos, híjole, yo soy así porque el Señor tuvo misericordia de mí, pero nos olvidamos que en el trayecto de nuestra vida Dios puso personas que nos ayudaron. Dios puso personas que nos ayudaron. Así que no solamente seamos agradecidos con esas personas que nos ayudaron, sino nosotros también hagamos lo mismo con otras personas. Ayudémosle. Ayudémosle a que aprendan a leer la Biblia, ayudémosle a que aprendan a memorizar, ayudémosle a que aprendan a testificar, a dar testimonio. Ayudemos a los otros. ¿Sí? Ya Dios hizo una obra en nuestra vida que aunque no la ha terminado, pero en lo que la va terminando nosotros, ayudando a otros. Verso 14, vuestras mujeres, vuestros niños, ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Armados. ¿Sabe que el cristiano tiene una armadura? ¿Verdad? Ahí en Efesios capítulo 6 está la armadura del cristiano. Y esta es la única arma ofensiva que tiene el cristiano, que es la Biblia.
la palabra de Dios, que es la espada. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan diestro eres con la espada? ¿Sabes usar la palabra de Dios? ¿Sabes defender la palabra de Dios? ¿Memorizas la palabra de Dios? Porque al final, esta es nuestra arma. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado, Satanás usó la palabra de Dios. Porque escrito está, decía Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le decía Jesús? Pero escrito también está. Y la palabra de Dios tiene que abundar en nuestro corazón. Porque nuestra mente va recibiendo datos constantemente. Datos. Y lo más que reciba es lo que nos estimula a hacer. Porque dice, de la abundancia del corazón habla también la mente. En lo que yo abundo, en mis pensamientos, esos son mis reacciones y mis acciones. ¿Sabe? Una persona piensa antes de hacer. Así que si yo robé, no fue espontáneo. Si yo mentí, no fue espontáneo. Si yo insulté, como a veces sucede, que dicen, ay, se me salió. ¿Cuál se te salió? La tienes ahí para cuando la necesites, ¿verdad? Y la sueltas porque estás pensando en eso. Porque de la abundancia del corazón habla también la boca. Por esa razón necesitamos Biblia. ¿Con qué vas a transformar tus pensamientos? Allí en Romanos capítulo 12, cuando dice, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestra mente. Cambio de mente. La palabra ahí es metanoia. Cambio de mente. ¿Cómo vas a cambiar tu forma de pensar? Con la palabra de Dios. Es lo único que va a cambiar tu forma de pensar. La palabra de Dios es viva, es eficaz, la palabra de Dios es pura, que transforma el alma. La palabra de Dios hace una obra transformadora en la vida de la persona. No son los cantos. Tú puedes cantar 10,000 horas y tu vida va a ser la misma. ¿Te vas a emocionar? Sí. Pero tu vida va a ser la misma, pero la palabra de Dios cambia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de ninguno de tus mandamientos. Así que la palabra de Dios es lo que necesitamos los cristianos. ¿Cuándo? Siempre. Todo el tiempo. Hoy, mañana, pasado, todo el tiempo. Es tu alimento espiritual. ¿Sabe? La mayoría de nosotros nunca, jamás se olvida de desayunar, comer y cenar. 3 comidas diarias recomendadas, ¿verdad? Algunos hacen 5, ¿verdad? Porque entre el desayuno hay un pequeño tentempié, entre la comida, después, antes de la cena, un tentempié y después la cena. Algunos hacen 5, algunos hacen hasta más. El caso es de que nos alimentamos físicamente bien, ¿cierto o no? ¿Y el alimento espiritual? ¿Qué es este? Cada 8 días. Imagínense que usted comiera cada 8 días. No llega. No llega. Y si llega, llega pero bien rascuacho. Y llega con suero en las venas para que pueda seguir viviendo. Usted vive así espiritualmente. Apenas con el aliento. Ya casi muriendo. ¡Ay! Llega el domingo y recibí la palabra de Dios. Ahora sí, para dentro de 8 días. ¿Se da cuenta? ¿Vivimos así la vida cristiana? ¿Eso es ser cristiano? Verso 15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo
a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella hasta que los otros. Regularmente pensamos al revés, primero yo y después los otros. Por eso es maravilloso cuando Elías le pide a la viuda, que ya nada más pensaba hacer el último poquito de harina con el aceite que tenía, unos panes, comérselos y dejarse morir. Entonces sorprende mucho que Elías le dice, dame a mí primero. Y ella obedeció. A veces pensamos primero yo y después los demás. Primero es los demás y después yo. Primero es Dios y después yo. Y cuando nosotros obedecemos, Dios se encarga de nosotros. Y de una manera maravillosa Dios obra. Y eso es vivir por fe. Porque la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben? Nosotros decimos, Señor, auméntame la fe. Pero Jesús dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, échate de aquí para allá y sería echado. Imagínate, aumentanos la fe, pues ¿de qué tamaño tienes la fe? Un poquito más chiquita que el grano de mostaza, ¿verdad? Porque no necesitas tanta fe. Lo que necesitas es la fe que tienes, ponerla en obra. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Se da cuenta? Tenemos que vivir la vida cristiana, no solamente saberla. Verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Este versículo me llama la atención, me llama muchísimo la atención, porque si le van a obedecer como obedecieron a Moisés, pues no hay mucha esperanza, porque a Moisés lo dejaron mal varias veces, ¿cierto o no? Como obedecimos a Moisés, es como estamos condicionando el asunto. Pero también la otra cosa que me llama la atención es que dice tu Dios, no dice nuestro Dios. O sea, era el Dios de Josué, no el Dios de Israel. Y de alguna manera, muchas veces vivimos en familias donde los padres son cristianos y pensamos que por herencia los hijos son cristianos, porque como los hemos llevado a la iglesia desde chiquitos, ¿verdad? Decimos nuestro Dios. Pero no, ellos tienen que tomar su decisión personal, su encuentro con Dios, y ellos tienen que decidir si van a seguir a Dios o no. La salvación no se hereda. No hay cristianos de cuna, ¿verdad? Porque hay muchos que se presentan así, no, yo soy cristiano de cuna. Y hay que preguntarle, ¿eres salvo? Porque la cuna no salva a nadie. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que era el Dios de Josué, pero no era el Dios de Israel. Así que pregúntate si Dios es tu Dios, o es el Dios de los cristianos, o es el Padre del Señor Jesucristo. Pero ¿es Dios tu Dios? ¿Es tuyo? ¿Y tú eres de Él? Verso 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios 3 veces le había dicho, esfuérzate y sé valiente. Ahora Israel le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. La importancia de esforzarse y de ser valiente. ¿Cuándo? Hoy. Hoy necesitas ser esforzado y valiente. ¿Para qué? Para hacer conforme a todo lo que está escrito hoy. Mañana no cuenta, porque mañana no sabemos si viviremos. Algunos piensan que mañana van a hacer esto, van a hacer lo otro. Pero el único que sabe con certidumbre es Dios.
Así que mientras hay vida y esperanza, y mientras hay vida, podemos ser útiles para el Señor. Pero es tu decisión. ¿Tú quieres que te vaya bien? Esfuérzate y sé valiente. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie para orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque nos das vida, nos das salud. Gracias te damos porque nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Y Señor, queremos honrarte y glorificarte a través de nuestra vida. Ayúdanos a ser esforzados y valientes para hacer conforme a todo lo que en tu palabra está escrito, y que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos esforzándonos cada día. Señor, bendice nuestras vidas, ayúdanos a hacer bendición, bendice a cada familia aquí representada. Que esta semana que hoy comienza pueda ser para tu gloria y para tu honra, y que hoy te honremos y te glorifiquemos. Señor, guíanos, guía nuestra vida, ayúdanos a hacer la voluntad tuya y no la nuestra. Bendito sea, Señor, bendice a nuestras visitas, que Dios supla cada necesidad y hable a cada corazón. Y en el nombre de Jesucristo.